este apartado vamos a estudiar el signo de una función, es decir, si la gráfica de la función se encuentra por encima del eje de X o si la gráfica de la función se encuentra por debajo del eje X. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la gráfica de la parábola x² menos 4. Vemos que corta el eje X en el punto A y en el punto B. Como podemos observar, antes del punto A, la gráfica de la función está por encima del eje X. Entre el punto A y el punto B, la gráfica de la función se encuentra por debajo del eje X y después del punto B, la gráfica de la función se encuentra por encima del eje X. Veamos un ejemplo. Vamos a estudiar el signo de la función x² menos 4. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Primero tendremos que estudiar el dominio de la función. Como se trata de una función polinómica, el dominio será todos los números reales. Segundo, vamos a estudiar el corte de la gráfica de la función con el eje X. Para ello teníamos que igualar f de x a 0 y resolver dicha ecuación. En este caso tendremos x² menos 4 igual a 0 y al resolverlo x es igual a más 2 o menos 2. Con lo cual la gráfica de la función corta el eje X en x igual a menos 2 y en x igual a 2. En el tercer paso vamos a estudiar el signo de la función. Para ello lo tendremos que hacer antes del menos 2, entre el menos 2 y el 2 y después del 2. Comenzamos viendo el signo antes del menos 2. Elegimos un número más pequeñito que menos 2, por ejemplo el menos 3, y calculamos f de menos 3, que nos da 5. 5 es mayor que 0 y por lo tanto la gráfica de la función estará por encima del eje X. Estudiamos ahora entre el menos 2 y el 2. Elegimos un número, por ejemplo el 0, y vemos que f de 0 vale menos 4, menor que 0. Por lo tanto, la gráfica de la función estará por debajo del eje X. Y por último, vamos a estudiar el signo de la función después del 2. Elegimos un número mayor que 2, por ejemplo el 3, y vemos que f de 3 vale 5. Por lo tanto, después del 2, la gráfica de la función estará por encima del eje X. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a estudiar el signo de la función x menos 6 partido x menos 2. Igual que antes, seguimos los mismos pasos. Primero tenemos que estudiar el dominio de la función. En este caso, como es una función racional, vemos que el denominador x menos 2 se anula en 2. Por lo tanto, el dominio de la función es igual a r menos el 2. En el segundo paso estudiamos los puntos de corte de la gráfica de la función con el eje X. Para ello hacemos f de x igual a 0 y resolvemos. Es decir, x menos 6 partido x menos 2 igual a 0. El x menos 2 pasa multiplicando al 0, con lo cual x menos 6 es igual a 0 y x es igual a 6. Es decir, la gráfica de la función corta el eje X en x igual a 6. Y en el tercer paso estudiamos el signo de la función. Lo tendremos que hacer antes del 2, que era el valor donde no había dominio de la función, entre el 2 y el 6, que el 6 era el punto de corte con el eje X, y después del 6. Para estudiar el signo de la función antes del 2, elegimos un número más pequeñito que el 2, por ejemplo el 0, y vemos que f de 0 vale 3, que es mayor que 0, y por lo tanto, en este intervalo, la gráfica de la función está por encima del eje X. Para estudiar el signo de la función entre 2 y 6, elegimos un punto que esté entre 2 y 6, por ejemplo el 3, y vemos que f de 3 es igual a menos 3, menor que 0. Por lo tanto, en este intervalo, la gráfica de la función está por debajo del eje X. Y por último, para estudiar el signo de la función después de 6, elegimos un punto que sea mayor que 6, por ejemplo el 7, y vemos que f de 7 es mayor que 0, por lo tanto la gráfica de la función estará por encima del eje X. Ahora os toca a vosotros practicar, espero que lo hayáis entendido.